Muy buenos días, hoy 3 de julio del año 2024, siendo la hora de las 11:40 de la mañana, el Juzgado 22 Laboral del Circuito se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, radicado el número 2022-481, que adelanta el señor Luis Carlos Becerra Ayala, en contra de Colpensiones, Porvenir y Protección. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a las partes y a sus apoderados para que se identifiquen. Señalen, por favor, nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y exhiban su documento de identidad a la Cámara. Iniciamos con la parte actora. Señor Luis Carlos, ¿tiene el uso de la palabra? Luis Carlos Becerra Ayala, resido en Granada Meta. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Luis Carlos Becerra Ayala, Diana Paola Cabrera Bermúdez, al teléfono 305-442-7772 y al correo director@consultoriacb.com. Muchas gracias. Para tal efecto, sería del caso interrogar a las partes a fin de establecer si les asiste ánimo conciliatorio. No obstante lo anterior, la revisión del expediente, el despacho encuentra que la controversia gira en torno a la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el actor pretensionista, que se enmarca dentro de las del Sistema Integral de Seguridad Social, la cual no es susceptible de conciliación. En consecuencia, el despacho declara fracasada la etapa conciliatoria y ordena continuar con el trámite del proceso. La decisión se notifica en estrados a las partes. En cuanto a las excepciones previas, revisados los escritos de contestación, el despacho observa que la demandada Protección en su escrito propuso como excepción previa la que denominó con no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Lo anterior, por cuanto la Nación emitió el bono pensional en favor del demandante, dinero con el cual se financiará la pensión de vejez. En consecuencia, solicitó la vinculación de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales. Se reitera toda vez que fue emitido el bono pensional en favor del demandante. Así las cosas, y de conformidad con el artículo 32 del Código de Procedimiento del Trabajo, se le concede el uso de la palabra a la doctora Diana Paola, apoderada de la parte actora, para que, si a bien lo tiene, se manifieste al respecto. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito ceñirme en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la cual ha indicado en diferentes fallos judiciales que los dineros del bono pensional son pertenecientes a los dineros ahorrados por el señor Luis Carlos Becerra Ayala. Es decir, que en el hipotético caso de que se declarara la ineficacia del traslado, el conducto a seguir sería el traslado de los dineros, incluyendo los bonos pensionales que hacen parte de la propiedad del señor Luis Carlos Becerra Ayala. Por ende, pues, en mi razonar, no vería necesario al ministerio, dado que conforme a la ley, él ya emitió el bono pensional, está dentro de la cuenta de ahorro individual del señor Luis Carlos Becerra Ayala, y en el hipotético de hacer un regreso a Colpensiones sin eficacia del traslado, se ordenaría dentro o se solicitó dentro de las pretensiones que se ordene el regreso también de los dineros del bono pensional. Igualmente, pues, dejando a su consideración, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctora. Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver es necesario señalar en primer lugar que encontramos el artículo 32 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, el cual establece, abro comillas, artículo 32, trámite de las excepciones. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, arraignamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar, deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo, cierro comillas. Igualmente, y de conformidad con lo manifestado por la demandada Protección, es necesario traer a colación lo señalado en el artículo 61 del Código General del Proceso. En cuanto a la integración del contradictorio litisconsorcio necesario, se configura cuando no se puede resolver de mérito sin la comparecencia de los sujetos que conforman una pluralidad inseparable de la parte pasiva o activa. Es así que el artículo 61 mencionado señala, abro comillas, artículo 61, cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por su disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito si la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todos
o dirigirse contra todas. Si no se hiciera así, el juez en auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y en el término de comparecencia dispuestos para el demandado, cierro comillas. Es así que en virtud de la referida emisión del bono pensional en favor del actor que aduce por parte de Protección, en sentir del despacho, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales, pues no estaría obligada a cubrir ninguna de las eventuales condenas, atendiendo a que lo pretendido en autos no es otra cosa que la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al raíz. Por lo anterior, y pese a que la demandada afirma que ya redimió el bono pensional del actor, pues dichos dineros están en la cuenta ahorro individual de la parte actora, por lo que se encuentra que ninguna de las obligaciones que eventualmente se deriven de una sentencia favorable al actor incumben a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por lo tanto, para este estado judicial, pues no comparte la teoría de Protección y en consecuencia se declara no probada la excepción previa propuesta y se condena en costas a esta encartada. De conformidad con lo anterior, se resuelve primero declarar no probada la excepción previa propuesta por Protección. Segundo, costas a cargo de Protección y en favor de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de 500.000 pesos. Por secretaría, tásense en su momento procesal oportuno. La presente decisión se notifica en estrados a las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, se continúa con la diligencia, esto es, con la etapa de saneamiento del proceso de la revisión del mismo. El despacho no advierte ninguna causal de nulidad, encuentra que la demanda fue presentada en debida forma, la integración del contradictorio es adecuada, todas las providencias se han notificado correctamente y este despacho tiene plena competencia para conocer del asunto. Así las cosas, se ordena continuar con la diligencia y la decisión se notifica en estrados. En cuanto a la fijación del litigio, también revisado los escritos de contestación, el despacho observa que la demandada Colpensiones aceptó los hechos enlistados en los numerales 1, 2, 21 y 22. Por su parte, Porvenir no aceptó ningún hecho. Finalmente, Protección aceptó los hechos enlistados en los numerales 1, 15, 16 y 23. Así las cosas, estudiados los hechos de la demanda y la contestación dada a los mismos, el litigio se fija en determinar si el traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al raíz es ineficaz y si en consecuencia tiene derecho a que se le ordene el traslado de todas las sumas de dinero que posee en su cuenta de ahorro individual y demás derivadas de la misma al régimen de prima media con prestación definida, administrado en la actualidad por Colpensiones. En los anteriores términos queda fijado el litigio, a ello se contraerá el trámite del proceso. La decisión se notifica en estrados a las partes. Acto seguido, procede el despacho a decretar las pruebas que fueron solicitadas, siempre y cuando las mismas resulten pertinentes y conducentes con el objeto del litigio, de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. Es así que en favor de la parte actora serán tenidas como pruebas documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su escrito de demanda, visibles en el PDF 01 del expediente digital. Asimismo, se accede a la práctica de interrogatorio de parte a los representantes legales de las demandadas Porvenir y Protección. En favor de Colpensiones serán tenidas en cuenta como pruebas documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su escrito de contestación, visibles en el PDF 09, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte al demandante. En favor de Porvenir serán tenidas en cuenta como documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su escrito de contestación, PDF 4, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte al demandante con exhibición de documentos. Finalmente, en favor de Protección serán tenidas en cuenta como pruebas documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su contestación, PDF 5, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte al demandante. En los anteriores términos, quedan decretadas las pruebas y la decisión se notifica en estrados. Doctores, ¿alguna manifestación sobre el decreto de la prueba? Parte actora, doctora Diana. Conforme, su señoría. Señora juez, ¿y manifestación alguna conforme? Conforme con la fijación del litigio, muchas gracias, su señoría. ¿Y con el decreto de pruebas, doctor? También, sí, señora. Conforme, señora juez. Perfecto. Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho surte la audiencia pública de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas. Da inicio a la audiencia de trámite y juzgamiento. Esto es, iniciamos con los interrogatorios de parte que solicitó la parte actora a los representantes legales de las demandadas, Porvenir y Protección. Iniciamos entonces con el de Porvenir. Tomás está siendo juramentado en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha.
¿Jura usted que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que le pregunte? Sí, señora. Muchísimas gracias. Puede bajar su mano. Nuevamente indíquenos nombre completo. Mi nombre completo es Ya sabe, no puede consultar el sentido de las respuestas con nadie, no puede sacar notas, no puede leer apuntes a las preguntas de tipo asertivo, deberá indicar si son ciertas o no son ciertas. Inmediatamente puede aclarar, corregir, complementar o adicionar lo que estime necesario. A las preguntas de tipo abierto podrá contestar como bien lo tenga. Al apoderar a la parte actora, se le recuerda que cuenta con un tope máximo de 20 preguntas a realizar a su contraparte, las cuales no pueden ser repetidas y cada una deberá versar sobre un solo hecho. Doctora Diana, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenos días. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto representante legal de la AFP por venir? de conformidad con los documentos anexos a la demanda, la sociedad en la que actualmente encuentro representado. No sabría decirle aproximadamente hace cuánto, sin embargo, pues vengo fungiendo en las audiencias y diligencias desde mi vinculación con la firma. Eso es hace más de 3 meses, 4 meses aproximadamente, para hacerle la salvedad. Gracias, doctor. Segunda pregunta, cuéntenos qué conoce de la afiliación o traslado del señor Luis Carlos Becerra al fondo que representa el día de hoy. Bueno, tengo entendido que la afiliación se realizó pues conforme a los parámetros que actualmente tiene la sociedad por venir. Esto es en las labores de campo que realizaban los asesores que se encontraban vinculados. No sé si necesita algún tipo de especificidad respecto a la pregunta. Tercera pregunta, doctor Dylan, ¿podría indicar al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para el momento del traslado en el año 98? De conformidad a la fecha en la que nos estamos basando, pues no había mayor rigurosidad al momento de realizar las afiliaciones, por cuanto la sociedad que actualmente represento solo tiene la documental aportada en el escrito de la demanda, en el escrito de contestación de la demanda. Cuarta pregunta, dentro de esa documental que manifiesta se observa el formulario de afiliación de Porvenir. En el mismo podría indicarle al despacho porque dicho formulario no menciona nada sobre el retracto. Como quiera que pues los temas de asesorías que se brindaban en el momento de las vinculaciones eran de manera verbal, pues dicha información fue suministrada por parte de los asesores según los requerimientos que tiene la sociedad. En ese orden de ideas, pues el requerimiento no estaba explícito en el mismo, sino que se daba de manera verbal para que el afiliado o la persona que quisiera afiliarse al fondo tuviera conocimiento del mismo. Gracias, doctor. Quinta pregunta, manifiéstele al despacho cómo es cierto sí o no que se entregó un plan de pensión al señor Becerra al momento del traslado. ¿Un plan de pensión respecto a qué? Discúlpeme, ¿como algún tipo de proyección comparado con el otro fondo? No, doctor, le explico, dentro del decreto 663 de 1993, una de las obligaciones de la AFP era entregar un plan de pensión al momento del traslado a los afiliados. Mi pregunta va encaminada a saber si usted conoce si al momento del traslado se le entregó dicho plan de pensión al señor Becerra. Comprendo, sí señora, pues de conformidad con los parámetros que tiene la entidad, pues siempre se dio esa instrucción, pero de manera verbal, no documental. Como le comenté, pues las documentables con las que actualmente cuenta la sociedad son las aportadas en el escrito de contestación de la demanda. Correcto. Sexta pregunta, manifiéstele al despacho cómo es cierto sí o no que se entregó un reglamento al momento del traslado del demandante. Reiterando la respuesta a la pregunta precedente, pues de conformidad con los parámetros que tiene la entidad, dicha información se brindó de manera verbal. Solo contamos con la documental aportada en el escrito de contestación de la demanda. Gracias. No tengo más preguntas para el doctor Dylan, su señoría. Gracias. Continuamos con el interrogatorio de protección. En este instante, de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso, levante su mano derecha, por favor. ¿Jura usted que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que le pregunte? Sí, señora. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto es representante legal de protección? Hace 3 años. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿podría comentarle o contarle al despacho cómo fue la afiliación del demandante con este fondo privado? No estuve presente al momento de la afiliación. Gracias, doctora. ¿Podría indicarle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para el traslado que hizo con ustedes en el año 2001? De acuerdo a las políticas de protección, las vinculaciones se hacían, primero se hacía una asesoría de manera verbal, donde los asesores le brindaban toda la información con referencia a características, ventajas, desventajas, diferencias a los afiliados, a los potenciales afiliados, y el requisito que para la época
se le exigía a las AFP conservar como prueba la información suministrada, era el formulario de afiliación, formulario que firmó el demandante. Doctora Vanessa, muchas gracias. Tercera pregunta. De acuerdo a su respuesta anterior, manifiesta unas políticas. Las políticas que veo dentro de la contestación de la demanda que figuran a folio 88 de la misma son unas que traen una normatividad posterior al traslado del año 2003 en adelante. ¿Son esas políticas a las que se refiere en su respuesta anterior? Si bien se habla del 2003, desde hace antes se tenían las mismas políticas. Comprendo. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si en algún momento se le hizo una reasesoría al señor demandante estando en protección? De acuerdo a la documentación allegada, no se le realizó una reasesoría al demandante. Gracias, doctora. De acuerdo, quinta pregunta, de acuerdo a su respuesta, me gustaría tener aclaración sobre los folios 63 y sus siguientes de la contestación de la demanda, en el cual hay un correo emitido por protección por una asesora llamada Lucrecia, quien proyecta la mesada pensional para el año 2011 del señor Luis Carlos Becerra. ¿Usted podría indicarme si eso refirió a una tarea de protección, a una proyección realizada por protección? Sí, tengas en cuenta que si hablamos de reasesoría, la reasesoría legalmente nació a partir del 2016. Sin embargo, para conocimiento de los afiliados, se les enviaba un correo invitándolos para darles información adicional con relación a que ya estaban a tiempo o al limitante de la edad para trasladarse al otro régimen. Entonces, ese correo que le envió la asesora debió ser con relación a esto. Pero si hablamos de reasesoría para la época, no tenía la obligación protección, dado que, como lo manifesté anteriormente, esto nació posterior al año 2016. Quinta pregunta, hablando sobre ese mismo correo que está en el folio 65 de la contestación de demanda de protección, genera curiosidad esta togada que los valores están inflados con respecto a la proyección de mesada pensional con protección y disminuidos con respecto a la mesada pensional con el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones. ¿Usted podría explicarme por qué estas proyecciones salen así mediante el programa ASPEN y los documentos que ustedes allegan? Tengas en cuenta que para liquidar la pensión en otros regímenes se tienen factores diferentes. Para la época en que se realizó la proyección, debió haber alguna variación al presente sobre los factores teniendo en cuenta, es decir, la tasa, la edad, la expectativa de vida, beneficiarios y todo lo que tiene que ver. Se tienen en cuenta otros factores para liquidar. Entonces, para esa época, teniendo los factores de esa época del demandante, esa fue el valor de la mesada que dio. No tiene que ver que haya o que se haya hecho o se haya, ¿cómo explico? Que haya habido una variación del 2011 hasta acá es por los factores a tener en cuenta. Comprendo, doctora. Perfecto. No tengo más preguntas, su señoría, para la representante de protección. Muchísimas gracias. Perfecto. Continuamos entonces con los interrogatorios de parte que solicitaron las demandadas al actor. Señor Luis Carlos, ¿su merced me escucha bien? Sí, señora. Señor Luis Carlos, usted está siendo juramentado en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte? Sí, lo. Muchísimas gracias. Puede bajar su mano. Indíquenos nuevamente nombre completo. Luis Carlos Becerra Ayala. Número de cédula. Los apoderados de las entidades demandadas le van a hacer una serie de preguntas. Su merced no puede consultar el sentido de las respuestas con nadie, no puede sacar notas, no puede leer apuntes. Cualquier duda que le surja en relación con lo que le están preguntando, únicamente lo puede consultar conmigo.
Hay dos clases de preguntas. La primera de ellas son las preguntas de tipo asertivo. Estas inician con expresiones como, por ejemplo, diga cómo es cierto sí o no determinada situación. Cuando la pregunta inicia de esta manera, su merced primero nos tiene que decir si eso es o no es cierto. Inmediatamente puede aclarar, corregir, complementar o adicionar lo que ustedes tienen necesario, siempre y cuando tenga relación directa con lo que le está preguntando. Y en segundo lugar están las preguntas de tipo abierto. Inician con expresiones como indíquele al despacho, cuéntenos, manifiéstenos, pues su merced puede contestar como bien lo tenga. A los apoderados de las demandadas se les recuerda que cuentan con un tope máximo de 20 preguntas a realizar a su contraparte, las cuales no pueden ser repetidas y cada una deberá versar sobre un solo hecho. Así las cosas, en primer lugar le concedo el uso de la palabra al doctor Porvenir para que inicie con su cuestionario. Perfecto, ¿nos puede explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se generó su afiliación con Porvenir S.A.? Esto es, dónde se afilió, cómo fue el momento de su afiliación, si fue en una empresa, en una sede física, por favor. La afiliación fue en la ciudad de Barranquilla. Trabajaba en una empresa, hicieron, digamos, como cuando llegó el cambio de régimen, pues, o la nueva alternativa, hicieron un trabajo masivo en la compañía que tenía relaciones con las empresas de Banco Bogotá y eso, entonces ahí se hizo la adaptación. Perdón, ¿quiere decir que fue un asesor de Porvenir hasta su oficina, hasta su lugar de trabajo? Fue hasta la empresa, sí, fue a la empresa. Un asesor. ¿Y fue una reunión privada con usted o fue algo grupal? Fue grupal. Y ya luego cada persona individualmente hablaba con él. Perfecto. Entonces, en esa reunión grupal, ¿usted recuerda qué se le dijo? ¿Qué le indicaron? Pues básicamente lo que se indicó era que por los fondos se tendría una mejor pensión y que parecía que la vida del Seguro Social iba a ser muy corta y no iba a haber forma de pagar más adelante las pensiones. Ese fue uno de los argumentos principales. Su merced señaló anteriormente que primero fue la reunión grupal y que posteriormente hablaban con el asesor. Al momento en que usted ya de manera personal o privada habló con el asesor, ¿el qué le dijo? Pues me reiteró la información que había dado inicialmente, de que la vida del Seguro Social no sería muy larga y que tendríamos mejor pensión por los fondos privados. Con esa información fue que se tomó la decisión. Ok. ¿Usted recuerda si en esa oportunidad el asesor le indicó sobre la posibilidad que usted tenía de retractarse de esa afiliación? No, doctora, absolutamente. ¿Usted recuerda, usted quedó con copia de su formulario de afiliación? Que lo conserve actualmente, no. Debo de haber quedado con él. En ese momento, ¿usted recuerda si el asesor le entregó una copia? Para el momento de este lado no recuerdo. ¿Le entregó algún otro documento? No entregaron nada más. Que yo recuerde, me entregaron nada más. Mucha de esa información reposaba en el Departamento de Recursos Humanos de la compañía. Señor Luis Carlos, diga cómo es cierto, sí o no, que usted diligenció el formulario de manera libre y voluntaria. El formulario lo diligenció el asesor y yo lo firmé. Tercera pregunta, ¿usted revisó los datos que estaba diligenciando el asesor? ¿Él le pidió que usted le diera los datos para diligenciar dicho formulario? Sí, yo le entregué la información para que él la diligenciara. Cuarta pregunta, ¿usted en algún momento fue presionado o coaccionado para dar este tipo de información al asesor? Absolutamente no. Quinta pregunta, ¿usted fue coaccionado o presionado en algún momento para realizar la firma del mentado formulario? No, con la información que nos entregaron fue que se hizo el traslado, se hizo la firma. Para ese momento, con esa información que nos dieron de que había dificultades con el seguro y que iba a ser mejor pensión, con esa fue que se tomó la decisión y se firmó. Esto sí, señor. Sexta pregunta, ¿el asesor de Porvenir en su momento le manifestó o le informó
sobre los requisitos mínimos para usted poder obtener la pensión en el fondo privado? Para ese momento no. ¿De manera posterior, algún tipo de asesor le brindó esta información? Mientras estuve en Porvenir, no. Se hizo la captación y no hubo más información, no hubo más asesoría, pues. Bueno, sí, señor. Octava pregunta, ¿usted le puede informar a este despacho si en algún momento los asesores le informaban acerca de los aportes voluntarios que usted podría realizar para poder incrementar su mesada pensional? Para el momento de ese traslado no hubo ninguna información. Listo, señor Luis Carlos, muchísimas gracias. Eso sería todo, señora juez. Gracias, doctor. Señor Luis Carlos, en el momento en que usted se trasladó a Porvenir en el año 1998, ¿usted recuerda si de pronto el asesor le realizó algún comparativo entre el régimen de prima media, que en ese momento estaba siendo administrado por el Instituto de Seguros Sociales, y el régimen de ahorro individual, que era pues el que se administra por parte de las AFPs? Un comparativo como tal no se estableció, se nos dijo, va a ser mucho mejor con los fondos de pensiones por la rentabilidad que van a tener y teníamos pues digamos esa cosa de que el seguro no iba a aguantar con eso, que no iba a poder pagar. Entonces, ese fue el razonamiento, pero que haya habido una cifra física de comparativo en ese momento con Porvenir, no lo recuerdo. Pues no, o de pronto, no tanto de la cuestión económica o de pronto de su mesada, sino de las características. Le indicaron, por ejemplo, cuáles eran los requisitos para pensionarse en el instituto y cuáles eran los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media, o de pronto le indicaron las ventajas o desventajas de estar en uno y otro régimen. Sobre ventajas y desventajas, pues la que le reitero, esa vaina se va a acabar, el Seguro Social. Y aquí va a tener mejor pensión. Fue el argumento principal que se esgrimió en la reunión grupal y luego de eso ya cuando comenzaron a diligenciar los formularios uno por uno. Muchas gracias, señora juez. Señor Luis Carlos, primera pregunta. Indíquele por favor al despacho. Yo le voy a hacer primero la aclaración. Yo le voy a hacer preguntas con relación a su traslado hacia protección. Entonces, primera pregunta. Indíquele por favor al despacho cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su traslado desde Porvenir hacia protección. Para el momento del traslado, pues a mí se me presentó, como le digo, una oportunidad de trabajar por fuera del país con la compañía. Entonces, pues eso no sabíamos cuánto tiempo era por fuera, cuándo he regresado, cuándo no. Y se habló de unas mejores condiciones que ofrecía protección en la perspectiva, pues en la proyección de la pensión. Y se tomó la decisión de eso porque, entre otras cosas, pues yo soy antioqueño, Protección es una empresa del Grupo Sura y nosotros manejábamos todas las cuestiones con Sura. Manejábamos medicina prepagada, manejábamos los seguros de los vehículos, manejábamos todo. Y nos dijeron pues que en la medida en que tuviéramos todo allá iba a ser un paquete que nos íbamos a recibir algunos beneficios adicionales. Entonces, pensando en eso, se hizo el traslado. Sí. ¿Dónde se hizo el traslado? El traslado se hizo en la ciudad de Medellín. Yo estaba en ese momento en Medellín. Trabajaba con la misma empresa Gracetales de Barranquilla, pero atendía como jefe de distrito en la ciudad de Medellín. De ahorrar todo ese dinero, estar todo ese tiempo. Protección me fuera, a pesar de que ya había recibido las advertencias de la forma en que estaban pensionando, que me dijeran que era cuál sería el monto de mi pensión, a ver si se acercaba en algo a las proyecciones que me habían hecho. Cuando recibí de que no se acercaba ni en, como le decía ahí, ni en un 30% a mi salario promedio de por vida. Entonces decidí entablar la demanda, darle poder a la doctora Diana para que siguiera por eso, porque no me parecía justo eso. Revisado el auto por medio del cual
Aceptaron las pruebas, el despacho encuentra que no habrán pruebas pendientes por practicarse, por lo que se declara cerrado el debate probatorio. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a los apoderados presentes para que formulen sus alegatos de conclusión. Iniciamos con la parte actora. Doctora Diana, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Diligencia y en consecuencia procede a emitir la siguiente decisión, para lo cual en primer lugar se indica que de conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso, el despacho se releva a realizar una síntesis de los antecedentes de la demanda y de las contestaciones, los cuales son también conocidos por las partes y por sus apoderados. Así las cosas, como ya se indicó al momento de fijar el litigio, el problema jurídico en este caso consiste en determinar si es ineficaz el traslado pensional realizado por el demandante al RAIS y si en consecuencia él tiene derecho o no que se ordene el traslado de todas las sumas de dinero que posee en su cuenta de ahorro individual y demás derivadas de la misma al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Así las cosas, comienza el despacho por hacer un recuento del marco normativo que dispone todo lo pertinente con la selección del régimen pensional, cuya característica fundamental se encuentra prevista en el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, el cual establece la selección libre y voluntaria por parte del afiliado. A su turno, el artículo 114 del mismo estatuto dispone los requisitos para el traslado al puntualizar que la selección de dicho régimen debe efectuarse de manera libre, espontánea y sin presiones. Por su parte, el artículo 271 también de la misma ley señala no solamente las sanciones pecuniarias para quienes coarten la libertad de selección, sino que ordena dejar sin efecto la afiliación efectuada. A su vez, el decreto ley 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero vigente para la época en que el actor realizó su traslado de régimen pensional, previó en el numeral primero de su artículo 97 la obligación que tienen las entidades de suministrar a los usuarios la información necesaria con el fin de brindarles un criterio claro y objetivo para escoger las mejores opciones del mercado. Al punto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SL 1688 del 2019, precisó que las administradoras de fondos de pensiones desde su fundación están obligadas a brindar una información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales para garantizar a sus afiliados un juicio claro y objetivo sobre las mejores opciones del mercado. De igual forma, frente al tema, el artículo 4 del decreto 656 del 94 dispuso que en su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter provisional y como tales se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por culpa leve se le puedan ocasionar a los afiliados. De la misma manera, el artículo 12 del decreto 720 de 1994 previó que los promotores que empleen las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación y durante toda la vinculación con ocasión a las prestaciones a las cuales puedan tener derecho. Ahora, jurisprudencialmente, la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 3464 del 2019, reiteró que desde la sentencia SL 1688 del 2019, la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia o exclusión de todo efecto al traslado, y por ello el examen del acto de cambio de régimen pensional por transgresión a este deber se debe abordar desde la institución de la ineficacia en sentido estricto. De otra parte, en las decisiones con radicado 31989 del 2008, SL 11447 del 2017 y SL 1421 del 2019, la misma corporación indicó que el libre albedrío exigido por el sistema de seguridad social no se restringe, abre comillas, a una simple manifestación de la voluntad de quien decide trasladarse de régimen, sino que debe estar ajustada a los parámetros de libertad informada, cierro comillas, la cual no se configura con el simple diligenciamiento de un formulario o la adhesión a una cláusula genérica, pues el asunto requiere contar con elementos de juicio suficientes para entender las consecuencias de la decisión. Además, que la firma del formulario a lo sumo acredita un consentimiento libre de vicios, pero no informado. Así las cosas, ese deber de información según las reglas jurisprudenciales descritas y de acuerdo con la época en que se efectuó el traslado de régimen pensional, pues ya incluía la ilustración de características, condiciones, accesos, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que conllevaba a dar a conocer sobre la existencia de un régimen de transición
y la eventual pérdida de beneficios. Igualmente señaló el máximo órgano de cierre de esta jurisdicción que para el efecto no importa si el afiliado es o no beneficiario del régimen de transición o si se tiene o no una expectativa legítima, dado que en todos los casos debe cumplirse con el deber de información como requisito sustancial, razonamientos que han sido reiterados en sentencias SL 1688 del 2019, SL 2209 del 2021, SL 2297 del 2021 y SL 3719 del 2021. Así las cosas, es importante anotar que la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 31314 y SL 31989 del año 2008, inicialmente habían señalado que las controversias relacionadas con la validez del acto de afiliación que conllevaban al cambio de régimen pensional giraban en torno al instituto jurídico de la nulidad por vicios del consentimiento. Sin embargo, esta postura fue recogida al precisarse que esta cuestión trataba de un presupuesto de eficacia. En efecto, mediante sentencia del 3 de septiembre del año 2014, radicación 46.292, la alta corporación consideró que cuando se discutía el traslado de regímenes pensionales al juzgador le corresponde determinar previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si en todo caso ese cambio de afiliaciones estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social y a las reglas de la libre escogencia del sistema pensional, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada precedida a las explicaciones sobre los efectos del cambio de afiliación en todas sus dimensiones legales, criterio que ha sido reiterado en sentencias SL 1452 del 2019, SL 1688 del 2019, SL 373 del 2021 y SL 1217 del 2021. Así las cosas, se encuentra que la mencionada alta corporación ha precisado en primer lugar que la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que debe ser desvirtuado por el Fondo de Pensiones mediante la aportación de pruebas pues, que acrediten que cumplió con esta obligación. En segundo lugar, que la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que en tercer lugar, es esta la entidad que está obligada a observar el compromiso de brindar información y más aún probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento. Así las cosas, y descendiendo al caso en concreto, el despacho encuentra acreditado que el actor se encontraba válidamente afiliado al extinto Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones, lo que se corrobora con el reporte de semanas allegado por esta demandada y visible a folio 192 a 196 del PDF 9. Asimismo, se encuentra demostrado que el demandante realizó el traslado del régimen pensional, es decir, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con la AFP Porvenir el pasado 6 de noviembre de 1998, como se desprende del formulario de afiliación visible en el PDF 4, folio 77, y se corrobora con el reporte de Asofondos. Posteriormente, hizo un cambio de AFP, esto es de Porvenir a Protección el 15 de enero del 2021. Es necesario señalar que la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de SL 1689 del 2019 en concordancia con el artículo 1604 del Código Civil establece que tratándose de asuntos como el que nos ocupa se invierte la carga de la prueba y es la AFP la que debe demostrar de manera suficiente que cumple con el deber de informar y asesorar como requisito esencial para que se pueda declarar la validez del acto de traslado de pensional. En contraposición a la anterior postura, esto es, en lo atinente a la carga de la prueba, la Honorable Corte Constitucional en sentencia de CU 107 del 2024 señaló que la inversión de la carga de la prueba a efectos de demostrar el suministro de información en el acto de traslado de régimen pensional era una herramienta excepcional y por ende no se podía aplicar como regla general ya que ello desconocía la autonomía propia del juez al momento de decretar las pruebas. Ahora, de conformidad precisamente con las pruebas allegadas al plenario, encuentra este despacho que efectivamente la AFP Porvenir incumplió con el deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, ya que más allá de la inversión de la carga de la prueba de la que había hecho referencia la Honorable Corte Suprema de Justicia de antaño, atendiendo a lo dispuesto en este artículo, esto es 167, del Código General del Proceso, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así las cosas, se encuentra que para la fecha del traslado de la noviembre del 98, las administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de brindarle a los posibles afiliados una información clara, cierta, comprensible y oportuna
sobre las características, condiciones, beneficios, riesgos, diferencias y consecuencias del traslado. Situación que no fue acreditada dentro del presente plenario y pese a que esta demandada basó su defensa en la afirmación de haber cumplido con este deber, no existe en el expediente prueba alguna que corrobore dicha afirmación, por lo que sin desconocer lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación, lo cierto es que revisadas las pruebas aportadas al plenario no permiten concluir que para el caso del demandante se le hubiera brindado alguna información o comparativo respecto del régimen de prima media y el RAIS o sus características, ni tampoco información acerca de su situación pensional particular. Es así como del formulario suscrito por el actor en el año 1998 solo se permite verificar sus datos personales y el fondo pensional al que cotizaba previa a la firma de dicho documento, sin que se pueda constatar que dicha decisión haya sido informada, presupuesto ineludible para otorgarle la validez a dicho traslado, aspecto respecto del cual la Honorable Corte Constitucional en la sentencia antes citada indicó compartir la postura de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que el formulario de afiliación no resulta suficiente a efectos de corroborar ese deber de información. Téngase en cuenta que toda decisión judicial debe edificarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. El juez deberá realizar un análisis de conjunto de ellas, que no estará sujeto a tarifa legal, formando libremente su convencimiento inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del litigio, así como la conducta procesal observada por las partes. Igualmente, es importante resaltar que el aludido deber de información que le compete a las administradoras de pensiones surge desde el mismo momento en que nació a la vida jurídica el RAIS y si hubiera cobrado mayor exigencia con el paso de los años, por ello se han identificado 3 periodos. El primero de 1994 al 2009, el segundo del 2009 al 2014 y el último del 2014 en adelante, pero esto no significa que en algún momento la simple suscripción del formulario de afiliación fuera suficiente para demostrar dicha obligación. En ese orden de ideas, para la fecha en que el demandante se trasladó al RAIS, noviembre del 98, la obligación de porvenir se enmarcaba en el primer periodo, el que se debía entregar una información suficiente y transparente que le permitiera al potencial afiliado elegir libre y voluntariamente el régimen pensional que mejor se ajustara a sus intereses en los términos del literal B del artículo 13 de la Ley 100 del 93, en concordancia con el artículo 97, numeral primero del decreto 663 del 93, después modificado por el artículo 23 de la Ley 795 del 2003, lo cual implica la ilustración de características, condiciones, accesos, efectos y riesgos, no solo del RAIS, sino también existía la obligación de señalarle estos aspectos frente al régimen de prima media con prestación definida. Ahora bien, la suscrita considera que ninguna confesión se colige del interrogatorio de parte absuelto por el actor al tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Código General del Proceso, ya que lo señalado por él no se desprende que se le hubiese realizado un comparativo entre los regímenes pensionales, ni siquiera se encuentra demostrado que se le hubiese indicado con claridad los aspectos necesarios del RAIS. Y además señalarle que existía incertidumbre respecto de sus aportes en el régimen de prima media con prestación definida o indicarle que el valor de la mesada pensional sería mayor en el RAIS no son propios de una formación cierta y transparente. Igual suerte ocurre en relación con los interrogatorios de parte absuelto por los representantes legales de las demandadas protección y porvenir, como quiera que el interrogatorio de parte solo es procedente en la medida en que sea idóneo para provocar la confesión, por lo que no pueden tenerse por probadas las afirmaciones realizadas por los mismos relacionadas con la información que presuntamente le fue brindada al actor, salvo las que por confesión puedan advertir alguna situación desfavorable para las demandadas conforme lo estipula la norma en comento. En este sentido, los representantes legales, en especial la representante de protección en su interrogatorio, indicó que además del formulario, lo único con lo que se cuenta son con las políticas de asesoría. No obstante ello, de la revisión de este último documento, no se encuentra que en el mismo se inste siquiera a los asesores a brindar una información relacionada con un comparativo entre regímenes, consecuencias, ventajas o desventajas del traslado del régimen pensional.
Igualmente señalan las demandadas que el actor incumplió con sus deberes al no retornar oportunamente al régimen de prima media o al no dirigirse a la AFP si tenía alguna duda. No obstante ello, no existe en el expediente una constancia de que al momento de la afiliación del actor se le haya entregado el plan de pensiones ni el reglamento de funcionamiento de Porvenir, mismo que según el artículo 15 del decreto 656 de 1994 es el que sirve precisamente para explicar los derechos y deberes que tienen los afiliados al RAIS. Mucho menos reposa en el expediente la comunicación por escrito de la AFP dirigida al demandante, en la que se le advierta de la posibilidad que tenía de retractarse de su afiliación, siendo esta una obligación que según el artículo 3 del decreto 1661 de 1994 recae sobre estas entidades. Igualmente, para dejar zanjado el reparo en torno a que el afiliado no cuenta con 15 años de cotización para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, pues la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en indicar que las reglas jurisprudenciales sobre la ineficacia del traslado no están condicionadas al cumplimiento de algún requisito en particular, como por ejemplo sería ser beneficiario del régimen de transición, por lo que ningún efecto tiene en este asunto el incumplimiento del término aducido. En cuanto al argumento según el cual también se absolverá a las demandadas porque el demandante se encuentra dentro de la prohibición señalada en el literal E del artículo 13 de la Ley 100 del 93, modificado por la Ley 797, el mismo no resulta admisible por su impertinencia, pues lo que aquí se analiza y se discute no es el retorno voluntario con la conservación o no del régimen de transición. Aquí el retorno de un lado no es voluntario, es producto o efecto de la ineficacia de la afiliación al RAIS. Tampoco se discute el régimen de transición. Aquí lo que se analiza es la falta de información detallada y completa al momento de la afiliación al RAIS o, si se quiere, del traslado de régimen. En consecuencia, para el despacho resulta evidente que en este caso se configuró una violación del deber de información, por lo que deviene en la falta de validez del cambio de régimen pensional, el cual tampoco puede entenderse validado por las cotizaciones efectuadas al RAIS o el cambio de fondo entre administradoras, como reiteradamente lo ha sostenido nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que el traslado de régimen pensional del cual se predica la ineficacia es solo uno. Así lo ha señalado de vieja data nuestro órgano de cierre, como por ejemplo en la sentencia de CL del 9 de septiembre del 2008, radicación 31.989. Los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial. Ratificó en la sentencia de CL 1688 del 2019. Las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado que pueden ocasionar su ineficacia se deben examinar al momento mismo del traslado y no con posterioridad. Finalmente, este despacho no pasa por alto los formularios allegados por la demandada protección en los que le brindan al actor sumas sobre su posible mesada pensional, para lo cual basta por señalar que los mismos no pueden dar certeza del valor de la mesada pensional, ya que esta depende de una serie de variantes que solo se concretan al momento de la causación del derecho y además los mismos tampoco logran desvirtuar los argumentos hasta aquí señalados, ya que las reasesorías o manifestaciones posteriores dadas al interior de las AFPs tampoco convalidan el traslado, como quedó dicho, por ejemplo, en la sentencia del 8 de mayo del 2019, SL 1688 del 2019, así, abro comillas. Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre del 2003, en virtud de la cual concluyó la inconveniencia de continuar en protección, la sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en la que incurrió la AFP al momento del traslado. Más adelante señaló, en segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de los datos bajo las variables de tiempo de información que permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo es relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda a su destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si una asesoría no se otorga oportunamente y por lo tanto pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información. Cierro comillas. Igualmente, en el presente asunto, uno de los argumentos de los demandados es que el accionante considera que su pensión en el régimen de prima media
sería más favorable que en el raíz y que por ello quiere retornar al régimen de prima media. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha señalado que, abro comillas, esto de ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante. Esto es, verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre las ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados, cierro comillas. Sentencia SL 1055 del 2022, por lo que para este caso en nada influye el querer lógico de la parte actora en cuanto a una mejor mesada pensional. Por lo tanto, se condenará a la AFP Protección, fondo en el que se encuentran los dineros del actor, a que traslade a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con sus correspondientes rendimientos y bonos pensionales. Es importante aclarar que si bien la postura que el despacho venía sosteniendo era la de ordenar también el traslado del porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, la devolución de los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional con cargo a sus propias utilidades y debidamente indexados a la fecha de entrega a Colpensiones, la suscrita recogió dicho criterio en la sentencia proferida dentro del proceso 110013105022-2022 396 y en su lugar se adhirió al pronunciamiento emitido por la Honorable Corte Constitucional en la mencionada sentencia SU 107 del 2024, en el entendido que el traslado de los emolumentos ordenado a Colpensiones solo debe comprender los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual del demandante, rendimientos y bono pensional si ha sido pagado. Por lo anterior, se declarará que Colpensiones bien puede obtener por las vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que se le llegaren a causar por asumir la obligación pensional del demandante en los montos no previstos y sin las reservas dispuestas para tal efecto. Sobre el fenómeno prescriptivo se tiene que decir el derecho a la pensión es imprescriptible a la luz de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Nacional. Igual suerte ocurre con el tema referido al traslado, pues este es el que determina su reconocimiento dentro del régimen aplicable. Es decir, que la ineficacia del traslado conlleva una controversia de índole pensional y estrechamente asociada al derecho fundamental en cuestión, por lo tanto, su exigibilidad puede darse en cualquier tiempo sin verse afectado por los términos prescriptivos existentes en materia laboral. Las demás excepciones se declaran no probadas y sirven como sustento para su negativa a los argumentos expuestos en esta sentencia para declarar la ineficacia del traslado. Sobre las costas y agencias en derecho. En primer lugar, se condenen costas a la demandada por venir, ya que la ineficacia del traslado radica en su cabeza. Y en segundo lugar, a las demandadas protección y colpensiones, ya que al revisarse los escritos de contestación se evidencia que dichas entidades manifestaron su oposición a las pretensiones y además propusieron excepciones de fondo. Asimismo, se recuerda que de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas es procedente frente a la parte vencida. Igualmente se tiene que la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, como por ejemplo en la sentencia de CL 2095 del 2021, señaló que el reconocimiento de las costas no está supeditado a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a las resultas del proceso. En otras palabras, se trata de un imperativo legal o causa objetiva. Así las cosas se fijan como agencias en derecho la suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada una de las demandadas por venir, protección y colpensiones y en favor de la parte actora. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 22 Laboral del Circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado efectuado por el señor Luis Carlos Becerra Ayala al régimen de ahorro individual con solidaridad, acaecido el 6 de noviembre del año 1998. En consecuencia, se declara que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo tanto siempre ha permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, condenar a protección, fondo en el que se encuentran los aportes del demandante, a que traslade a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del actor junto con sus correspondientes rendimientos y bonos pensionales en los términos señalados en la parte considerativa de la presente acción. Tercero, declarar que Colpensiones bien puede obtener por las vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que se le llegarán a causar por asumir la obligación pensional del demandante en los montos no previstos y sin las reservas dispuestas para dar efecto. Cuarto, condenar a Colpensiones a que reciba los dineros provenientes de protección y a que efectúe los ajustes en la historia pensional del actor conforme quedó explicado en esta providencia.
Quinto, declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas. Sexto, condenar en costas a las demandadas por venir, protección y colpensiones en favor de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada una de ellas. Séptimo, consúltese la presente decisión en favor de colpensiones ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. La presente decisión se notifica en estrados a